Bueno, vamos a profundizar en este tema porque hay mucha confusión, incluso algunos pequeños influencers están muy preocupados porque ha dado un salto categórico la cantidad que pagaban versus la que van a tener que pagar ahora si esto progresa. Y para ello hemos citado un especialista, un abogado tributarista, David Zamora, está con nosotros. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Qué gusto estar con ustedes y poder comentar sobre estos pronunciamientos de la SUNAT, que de alguna u otra manera está generando cierta controversia en los contribuyentes que se dedican a esta actividad de influencia. Ahora, esto no es nuevo porque ya estaban advertidos, ¿no? SUNAT ya se había dado cuenta de que esto generaba muchas ganancias y ya los había llamado incluso en algún momento a decirles, oigan, tengan cuidado, así se deben presentar sus gastos a SUNAT, porque si no les podemos caer encima, ¿no? Es correcto. En el año 2017 el Tribunal Fiscal emitió una jurisprudencia señalando que los influencers realizaban actividades empresariales en realidad, ¿no? Porque combinaban este factor de capital y trabajo, ¿no? Invertían de repente en un set, maquillaje, productoras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué los empezó a llamar? Porque no todos pagaban los impuestos de manera uniforme, ¿no? Hasta ese momento, algunos solamente pagaban 5% por alquilar los espacios en su site. Otros emitían recibos por honorarios, es que venía una empresa a contratarlos para que publiciten sus productos. Y los llamó, efectivamente, como tú dices, eso se debe tributar de esta manera. Si recién estás empezando, tienes que emitir un recibo por honorarios. Pero este informe es una que acaba de salir hace pocos días. No, porque además, ¿te acuerdas que hicieron referencia a los bienes comprados con todas esas ganancias? Le dijeron, y si no están debidamente registrados, los podemos acusar incluso de lavado de activos. Por supuesto, ¿no? Hay algunas personas que se han comprado departamentos, inclusive, claro, con lo que han ganado. Claro, no, y SUNAT obviamente verifica que no está pagando impuestos y te llaman y te dicen, oye, ¿qué pasó? Entonces, lo que ha hecho este informe de SUNAT hace poquito es que ha generalizado ya en esta opinión de la Administración Tributaria que todos los influencers son un negocio y tienen que tributar. Los trata como una empresas. Empresa. Exactamente. Y como sabemos, la tasa de las empresas es 29,5% sobre la utilidad que generan, ¿no? Con la posibilidad de deducir algunos gastos. ¿Cuál es el problema? Que este informe SUNAT es una interpretación de la Administración Tributaria sobre las normas actuales. Eso significa que SUNAT podría revisar cómo han venido tributando los influencers hasta la fecha, y si estos no han seguido estos lineamientos, pues SUNAT les va a exigir que restituyan el impuesto que no pagaron, les podrían poner una multa y ponerse en problemas, ¿no? No solamente rige aquí para adelante según el informe SUNAT, sino esto ya debe ser interpretado como ha debido suceder en el pasado, ¿no? O sea, algunos podrían verse en problemas porque le estarían debiendo a SUNAT. Claro, ahí el tema está en ver qué tan exacta es esta opinión de la Administración Tributaria. Como te digo, generaliza a todos los influencers y va a depender mucho cuál es el trato que tiene el influencer con quien lo ha contratado, ¿no? Porque, pues, si, por ejemplo, imagínate que yo soy un influencer, ¿no? Abro un site para hablar de temas de impuestos y me interesa hablar de impuestos. Y viene alguien, oye, David, ¿tú puedes de repente publicitar, no sé, pues yo hago archivo documentos, ¿ok? Entonces, le estoy prestando un servicio, ¿de qué tipo, no? Independiente, como profesional, debo emitir un recibo por honorarios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se tiene que analizar cada caso en particular, ¿no? Esta resolución del Tribunal Fiscal del 2017 se pronunció sobre un caso en específico, pero este informe SUNAT está generalizando todo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, hay también este problema de que es difícil diferenciar lo que es pagado como un servicio en billete contante y sonante y lo que de repente son canjes, regalos. Hay una categoría ahí ambigua, ¿no? Donde yo te regalo una prenda de vestir o un set de maquillaje y si te gusta tú me lo publicitas y te lo quedas. Es un regalo. Exacto. ¿Eso también va incluido como una ganancia? Es que no es tanto un regalo en realidad, ¿no? Si estamos hablando es una operación de intercambio. Yo hago algo y tú a cambio me das otra cosa. Eso, para llevarlo en términos sencillos, es como si yo estuviera prestando un servicio y me está pagando con estos productos, ¿no? Entonces yo tengo que valorizar, o sea, si yo soy influencer, tengo que valorizar, por ejemplo, me regalan, no sé, una caja de vinos, ponte. Tengo que sacar cuánto más o menos cuestan estos vinos y eso es lo que yo tengo que reconocer para los efectos de mis impuestos, ¿no? Como si fueran mis ingresos en especie, se dice, ¿no? Ah, claro, o sea, eso está claro. También vale como parte de la ganancia. Exacto. Que tendrías que tributar. Así es. O sea, recibes
un vino, para seguir tu ejemplo, y tú tendrías que sacar dinero de tu bolsillo para pagar el impuesto. Ese es el problema con los pagos en especies, porque tú no tienes liquidez suficiente para afrontar la obligación tributaria, ¿no? No es lo mismo cuando te pagan en dinero, tú ya sabes que tienes que separar un poquito para el Estado, pero cuando te pagan en especies, tienes que sacar de donde tus ahorros o ver cómo consigues para cumplir con la obligación tributaria. Claro. Y esta categoría publicidad no pagada que sale muchas veces en las páginas de estos influencers. Claro, que seguramente están utilizando la figura del canje y el influencer cree que esa no categoría como que ya queda que no le están descartada, ¿no? Si te dan un producto, es parte de lo que tienes. De la retribución que estás recibiendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no paga? Como cualquier actividad que genera obligaciones tributarias y no se cumplen, la administración tributaria puede ya intervenirte, hacerte una revisión, llámese una fiscalización, para determinar cuánto debiste pagar impuestos. Te liquida tu cuenta, por así decirlo, te carga unos intereses moratorios. Imagínate tú que hice un trabajo de influencer en el año 2018, que es un periodo que SUNAT todavía podría revisar. Puede ir, tocarme la puerta, pedirme información y liquidarme desde el año 2018 cuánto debí pagar, más los intereses contados hasta el día de hoy, y una multa equivalente al 50% del impuesto que no pagué. O sea, podría ser una cantidad bastante abultada. Dentro del régimen tributario, para el cumplimiento de las obligaciones, hay regímenes de gradualidad. ¿Qué significa? Oye, si tú te pones al día, solito, sin que yo te haya tocado la puerta, te puedo descontar la multa en un 95%, ¿no? Entonces es un beneficio que se tiene para incentivar que aquellos que no han cumplido con sus obligaciones tributarias se pongan a derecho, como se dice. Ahora, otra pregunta es, cuando uno no puede justificar lo que tiene versus sus ingresos, ya puede entrar en categorías mayores, que no solamente son multas administrativas, sino ya investigaciones penales y judiciales. Exacto. Hay que distinguir lo que son incumplimientos de obligaciones de lo que son delitos tributarios, ¿no? Un delito tributario es cuando yo genero una situación artificiosa, si se quiere, para engañar al Estado, haciéndole creer que yo no estoy realizando una actividad o estoy teniendo gastos que no los tengo. Ejemplos, compras de facturas. Entonces, ahí sí estoy cometiendo un delito. Y ahí no me va a buscar la SUNAT, me va a buscar el Ministerio Público, me va a llevar ante un juez penal y posiblemente puedas terminar privado de la libertad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, por ejemplo, si yo digo que presté un servicio, ¿no es cierto? Y por ahí que me olvidé de incluir en mi declaración una factura, ahí no estoy cometiendo un delito, eso cometiendo una omisión que es sancionada más bien con una multa, ¿no? El tema penal ya va por un tema un poco más complejo, donde implica pues actos menos morales, por así decirlo, en contra del Estado, ¿no? Claro, y si no puedo justificar cómo he adquirido mis bienes versus mis ingresos, también entro en otra categoría que es el lavado de activos, que tiene penas altísimas. Por supuesto, el lavado de activos es un delito que es consecuencia de un delito previo, ¿no? En este caso, si yo, por ejemplo, hago algo artificioso para no pagar impuestos, cometiendo el delito de evasión tributaria, automáticamente se puede activar el delito de lavado de activos si con el dinero de la evasión introduje ese dinero en el sistema económico, puedo ser procesado también por un tema de lavado de activos, ¿no? Porque al principio esto era como muy informal, todo plata en mano, no pasaba por ningún registro, entonces por donde se les detectaba era porque llevaban una vida muchísimo más lujosa de lo que sus ingresos reales o registrados podían justificar. Eso pasa porque, por ejemplo, los influencers no necesariamente son personas conocidas, no son celebridades, ¿no? Es alguien que, como ahora hay muchas plataformas para poder comunicarse, arman trends, bailes, etcétera, etcétera, y van ganando seguidores, ¿no? Y inclusive hay rankings que te establece cuándo ya eres un influencer, porque no vas a contener una cantidad determinada, ¿no? Se dice que eres un microinfluencer a partir de los 5.000 seguidores y eres un macroinfluencer cuando ya tienes más de 1 millón, por ejemplo, ¿no? Ya celebrity influencer es cuando tienes arriba de los 7 millones, creo, de seguidores. Y también tiene que ver con el grado de engagement, ¿no? Es decir, qué tanto interactúas con tus seguidores. Si interactúas un montón, como que no eres tan influencer, ¿no? Pero si interactúas poco, porque tienes un montón de seguidores, eso te va categorizando. Entonces, ¿qué pasa con los influencers de hace poco, ¿no? O sea, no sabían que estaban generando beneficios, ¿no? Por ejemplo, empezaban a recibir dinero y mucha gente de repente no tenía la conciencia o la cultura de que hay que pagar impuestos.
Para eso la Administración Tributaria, como tú señalas al principio, hizo una campaña llamándolos, explicándoles, oye, ustedes también tienen que pagar impuestos. Y ahora, pues, con el devenir de los tiempos, esto se ha desarrollado más, la gente conoce un poco más de estos temas y obviamente la Administración Tributaria, como ente recaudador, está tratando de zanjar una posición de cara a cómo tendrían que tributar o han debido venir tributando los influencers. Una última, hay de estos chicos que o viven en el Perú un tiempo y están fuera otro tiempo, o ya han sentado residencia en otro lugar, ¿ahí cómo se les sigue? Buena pregunta. Tú sabes que cuando uno se encuentra en una situación compleja, me refiero a muchas obligaciones tributarias, de repente estoy pagando demasiados impuestos, lo que ha pasado en otros países de influencers muy conocidos es que se han mudado a otro territorio donde los impuestos son más bajos y desde ahí empiezan a hacer sus actividades de influencer y a obtener beneficios. En el Perú podría pasar lo mismo, ¿no? Los influencers podrían migrar a otro lugar, tienen que esperar a que pase un periodo de tiempo para que pierdan la condición de domiciliados o residentes fiscales. Una vez que esta persona, sea cualquier actividad, adquiere la condición de no residente fiscal por haber estado más de un año viviendo físicamente fuera del Perú, ya el Estado peruano no tiene derecho a por más cobrar que publicistes impuestos. marcas y productos marcas peruanos. Por supuesto. Porque hay muchos que lo hacen así, ¿no? Así es. Que son bastante en el caso conocidos. de las empresas, ellos sí tienen un régimen para retener los impuestos a cuando pagan a extranjeros, pero cuando esos ingresos se consideran rentas de fuente peruana. Habría que analizar si el influencer, al realizar una actividad, vamos a decir, comercial, fuera del Perú, genera rentas de fuente peruana o no, porque su actividad la está desarrollando allá. Hay algunas operaciones que sí se consideran renta de fuente peruana, por ejemplo, servicios de asesoría, servicios digitales, ¿no? O por pago de regalías, ¿no? Que sí, al que paga le genera la obligación de retener el impuesto al extranjero. Claro, lo cierto, David, es que al ser una actividad nueva se está regulando y se están descubriendo algunas cosas recién, ¿no? Se está pavimentando recién la vía. Claro, como todo, ¿no? Cuando algo aparece de nuevo, se tiene que terminar de acomodar para que ya empiece a continuar de una manera más efectiva, por así decirlo. Perfecto, David. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Juan Juan Carlos, un gusto. Muchísimas gracias. David Zamora, abogado tributarista, ha estado con nosotros explicándonos este tema que, como decíamos, es nuevo. Y empiezan a aparecer categorías de contribuyentes que van a tener que cumplir, como todos cumplimos, con el pago de nuestros impuestos. Son las 2:56. Vamos ahora con un poco de deporte.